En esta ocasión, y como les prometiéramos, vamos a hablar de un tema que en el mundo occidental llama mucho la atención porque se les hace un fantasma, se les hace una tragedia, que es la muerte. En el mundo occidental, pero en el mundo oriental y en la cosmogonía egipcia es todo lo contrario. Entonces, vamos a hablar desde esas dos ópticas, desde la cosmogonía egipcia y desde la cosmogonía hindú oriental, de lo que es la muerte. La muerte para los egipcios, inclusive, perdón, un paréntesis, bueno, ahorita que termino este primer tema, va a tener más sentido el paréntesis. Bueno, entonces, para los egipcios, la muerte del tránsito era una transición, una peregrinación, donde acompañaban al difunto ante el dios Osiris, para iniciarlo en los principios, en las facultades mágicas ocultas, digamos, para que se volviera muy poderoso en término espiritual, el difunto. Entonces, en un principio, aquí voy a permitir leer algunos textos, porque no quiero perder la belleza y el contenido de estos textos. Este es Los Misterios Iniciáticos, y está sustentado en el libro de los muertos egipcios. Es maravilloso, es de estos que encuentran ahí en las librerías de usado atrás de la Alameda, por ahí. Entonces, para los egipcios, el muerto lo llevaban en un tránsito, en una peregrinación, para presentarlo ante el dios Osiris y ahí darle facultades, que es lo que vamos a referir aquí. Entonces, en principio, iba acompañado por sacerdotes, por el séquito del dios Osiris, iban acompañados su féretro, lo llevaban en una lancha bellísima, como se ven en las inscripciones egipcias. Ahí iba el difunto. No lo aclara bien. Este ritual, hasta donde se deduce, no lo dice de manera expresa, lo hacían más para gente de recursos económicos suficientes, porque todo cuesta. En la historia de todas las culturas, en toda la historia del mundo, todo cuesta. Entonces costaba este ritual. Entonces se presume, como describen en el ritual, que era para gente de buenos recursos. Entonces lo llevaban los sacerdotes, los iniciados, lo acompañaban al féretro en una plataforma donde iba el nao, la barca en que va descansando el difunto, lo llevaban hacia el recinto, hacia el salón donde iba a encontrar al dios Osiris. Entonces describe muy bello ese acompañamiento, esa peregrinación. Bueno, lo más significativo de esa procesión es llegar a un recinto, a un punto donde de manera explícita y explícita, el difunto moría al plano físico, a este mundo, para renacer en el corazón de Osiris. Desde ahí empezaba la trascendencia de este ritual. Moría a este mundo físico, para renacer en el corazón de Osiris, en el reino de Osiris. Osiris era para los egipcios el dios supremo. Así como nosotros conocemos la palabra Dios y ya sabemos a qué nos referimos, diversas culturas en diversos momentos de la historia de la antigüedad le han dado nombres diversos a Dios. Tiene cientos de nombres. Jehová, Dios, le han dado muchos nombres. Entonces iba a renacer en el reino, en el corazón de Osiris. Osiris en su significado de Dios supremo. Bueno, entonces en esa procesión iban los portadores de emblemas, de amuletos, de talismanes, de otros objetos, todos propiciatorios de la protección y la bendición al Había mucha magia en el sentido más espiritual del término en ese entonces. De hecho, en la magia actual
se derivó, no solo la magia, muchísimos aspectos de nuestra vida moderna se derivaron de los egipcios. Entonces la magia era lo más normal del mundo. Entonces iban acompañando al difunto con muchos objetos mágicos como talismanes, como amuletos, etc. Algunos sacerdotes llevaban las ofrendas, otros urnas y copa de libaciones. El sacrificador degollaba un buey en holocausto a los dioses. La fila de sacerdotes guardaba los restos mortales del difunto. Aquí de repente le dicen el aspirante, porque estaba aspirando a otro nuevo mundo. Después de morir al nivel físico en este mundo, iba a otro nuevo mundo, entonces es un aspirante. Dice, el postulante aparece arrodillado ante oro, cuya cabeza adorna el disco solar rodeado por el mágico Ureus. Dirige al hijo de Ra su ferviente plegaria. Estoy saltándome, por supuesto. El día de apreciar las palabras se acerca, en la recepción del nuevo elegido entre los iniciados. El elegido, el aspirante, iba a pasar por un proceso de iniciación de los sacerdotes ya iniciados. Entonces, una serie de pases mágicos, de palabras sagradas, se le transmitía al adepto en la tónica de irlo preparando para ser otro ser ya. Ya dejaba de ser un ser carnal para convertirse en un ser espiritual. Entonces, todas las oraciones ya son al reino de los cielos. Junto a él, Isis y Neptis hacen gestos protectores. Lo acompañan al féretro en su nave, en su plataforma, y hacen gestos protectores. Isis y Neptis eran también dioses. Aquí permítanme hacer una digresión. A mí me costó trabajo entender este concepto. Y a todos cuesta trabajo entender algunos conceptos. Decía, bueno, ¿cómo que dioses? Si Dios en este caso es Osiris, porque habla de dioses. Entonces, esto mucho lo entendí a partir de que estaba leyendo en ese entonces el Kybalión, que se los recomiendo, el Kybalión, que trae los 7 principios universales. Vamos a tratar los 7 principios universales de manera muy breve en estas pláticas. Es mi programa dentro de poco. Entonces, uno de los 7 principios universales es la ley de la correspondencia. ¿Qué quiere decir la ley de la correspondencia? Como es arriba, es abajo. Dice, cuando no entiendas algo de arriba, refiérete aquí abajo y lo vas a entender, y viceversa. Porque es una especie de espejo. Ese principio de la correspondencia aplica a muchos planos, materiales, espirituales, intelectuales, aplica a muchos planos, como es arriba, es abajo. Entonces, me acuerdo que lo entendí, o lo leí, no recuerdo, que dice, bueno, Dios tiene ejércitos. A eso se debe que en muchos escritos sagrados hablan de los ejércitos de Dios. Aquí en la tierra hay ejércitos. Está el general de división, o el general brigadier, no sé cómo se llama en la máxima autoridad, y tiene generales de otra categoría, y tiene coroneles, y tiene capitanes, sargentos, hasta tener soldados rasos. Esto es la estructura piramidal, pero son ejércitos que están para servir a la autoridad máxima militar en este caso. Bueno, entonces me acuerdo que entendí el concepto de la corte celestial así. Así como es abajo, es arriba. Aquí abajo hay ejércitos militares. Arriba hay ejércitos divinos y de otra naturaleza. No crean que todo después de este plano es vida y dulzura. Hay espíritus malignos, perversos también, que se organizan para hacer daño. Por eso dice el maestro, entre otras muchas cosas, dice, tengan mucho cuidado con quien se encuentran en otros planos. Puede ser muy, muy peligroso. Dice, si tienen la bendición de tener un maestro, cíñense a sus palabras, a su protección. Háganse de su protección para que estén seguros en esos planos. Entonces, Isis y Neptus, ¿cómo se llama? Son uno de esos dioses subordinados al dios supremo Osiris. Entonces, eran uno de los que los acompañaban al difunto. Entonces, así acompañaban
al alma de Osiris N. ¿Quién es Osiris N? Después del proceso iniciático, el adepto se convierte en Osiris N, le pusieron N. N quiere decir el hijo de Dios que fue ya iniciado, Osiris N. Entonces, era adepto, era un aspirante y se convierte en Osiris N. Esto equivale a tomar sobre sí una responsabilidad con Thoth afirma. Bueno, el nuevo Osiris ha desarrollado sus facultades subconscientes de visión y audición. Entonces, en este proceso, en esta ceremonia, Osiris anuncia la emancipación, esto es muy importante, la emancipación de la cadena de sentidos y de responsabilidades del adepto, del aspirante. O sea, nosotros en la tierra estamos encadenados a nuestros sentidos y a nuestras responsabilidades. Somos padres, somos profesionistas, somos ciudadanos, somos muchas cosas que son responsabilidades al fin. Cada una de estas etiquetas nos lleva a cierta responsabilidad. En ese momento ya se emancipan de esas responsabilidades, ya no son ciudadanos, ya no son padres, ya no son profesionistas, ya no son investigadores, son un espíritu descarnado. Es otra cosa, ya otra categoría muy diferente. Y también se emancipa de la cadena de los sentidos. Los sentidos son una atadura, son grilletes que nos tienen atados a este cuerpo. Tenemos cientos o miles de años, dice el maestro, tampoco se preocupen por desapegarse de todo, no es fácil, tenemos muchos miles de años apegados a nuestros sentidos. Entonces, de la noche a la mañana no te vas a desapegar de todo lo atractivo de los sentidos. Tienen que buscar ese desapego, sí, pero es un proceso. Tómenlo con voluntad, con disciplina, pero no lo van a lograr en un día, ¿no? En este proceso iniciático se desapegaban de sus sentidos, se olvidaban de esos grilletes que detienen al ser humano aquí en la tierra. Es que en la práctica somos esclavos de nuestros sentidos, no están los sentidos a nuestro servicio, si nosotros estamos al servicio de los sentidos andan buscando su placer, un aroma, una sensación física, una música subyugante, y finalmente son los sentidos los que quieren esas sensaciones. No es el ser humano que los gobierna, sino los sentidos gobiernan al ser humano. Aquí en la Tierra estamos medio invertidos, y más en Occidente, están medio invertidos los papeles. Dice, la muerte es solo apariencia, es un cambio de estado nada más. El alma sobrevive y progresa. El alma, según el concepto de las mónadas y todos los conceptos místicos, el alma no muere, el alma solo va viajando de una vestidura física, que es un cuerpo, a otra, para seguir tomando experiencia y cada vez estar más cerca de Dios. Aquí la tierra es una escuela. Nuestra alma está aprendiendo diversas etapas de nuestra vida, desde que eres niño, joven, padre joven, profesionista. El único sentido del ser humano es tomar experiencia e ir entendiendo las verdades supremas, las verdades profundas, en este caso Dios. La única verdad que vale la pena entender. No quiere decir que por eso te vayas a ir a una ermita a orar todo el día o a meditar. No, tienes que seguir con tus responsabilidades, es tu dharma. Ser dibujante, ser pintor, ser diseñador, ser lo que sea, es tu dharma, es tu responsabilidad. Entonces, sin que te vayas a la ermita a orar, a meditar, tienes que considerar que tienes un dharma, tienes una responsabilidad. Pero todo es trascendente, todo es hacia Dios. De ahí viene la palabra ortodoxo. Ortodoxo quiere decir orientado a Dios. Por eso cuando empezamos a hacer esa palabra decían es que lo hizo de manera ortodoxa. Y si ven ese es el sentido, cuando lo haces bien, dicen no lo hizo de manera ortodoxa, lo hizo bien. ¿Por qué? Pues porque hacerlo bien, en cualquier sentido, todos los sentidos nobles, buenos, son Dios, es acercarte a Dios. Bueno, todas esas nuevas facultades, verdades profundas, son lo que debe resguardar el ahora ya iniciado Osiris N, ya se llama Osiris N, los debe resguardar el resto de sus días. No puedes andar difundiendo esos secretos místicos. De ahí viene la palabra ocultismo, deben estar ocultos, porque si alguien osa utilizar esos principios, si no tiene la pureza del corazón suficiente, puede hacer daño, lejos de hacer bien, hacer daño.
El concepto de ocultismo es para bien de la gente, del mundo. Es para que no vayan a utilizarlo a alguien que no tenga la pureza de corazón suficiente para hacer un uso adecuado de esos principios. Entonces, era lo mismo, a partir de todo ese bagamen de nuevos conocimientos y facultades que le dan, que es muy interesante también, que le dan al iniciado, tiene que guardarlos en un cofre secreto. Utilizarlos, aquí dice, también, en la evolución, en el proceso de evolución propio y ajeno. O sea, ustedes lo han vivido seguro lo han vivido, porque todos lo hemos vivido de alguna manera. Yo, permítame, refiero a un caso personal. Como me gusta mucho pintar desde chamaco, pinto desde muy joven. He pintado muchos cuadros. Entonces pinto, según lo yo, ya lo dejo. Digo, bueno, pues está bien, o malo, feo, o bonito, no sé, pero ya está. Lo dejo. Y el otro día lo veo y digo, caray, yo no lo dejé así. Me lo acabó mi papá. Pero pienso para mí. Y mi esposa lo tomaba de la manera más natural del mundo. Dice, ¿ya viste cómo te arregló tu papá? Anoche no estaba así, dice. Anoche no estaba así, vino tu papá y te lo arregló. Entonces, amén, que te está llevando la mano el difunto, te está ayudando en tus actividades más nobles. Entonces, según yo, digo, ¿sabe qué? Que yo siento que ya me voy a morir. Ya me voy a morir porque me siento muy cansado, muy viejo. Yo trabajé mucho cuando era joven. Entonces, ya me voy a morir, dice, a ver. Y me velaba, no, que se va a morir. Usted tiene una vida muy larga. No sé en qué línea de la mano me vio, ¿no? Y yo estoy muy cansado. Dice, no, dice, ahorita están de vacaciones, disfruta sus vacaciones. Cuando se muera, entonces sí va a trabajar, dice, porque como ya no tiene la limitación de la materia, anda para arriba y para abajo ayudando a sus seres queridos en todo. Y así es. Ustedes han tenido seguro esas experiencias. Y dices, no, esperamos que esto me lo hizo mi tío, mi mamá, mi papá, X, no alguna persona. Solo él me pudo haber resuelto esa situación. Bueno, pasamos ahora al tema de la muerte desde el punto de vista oriental, desde el punto de vista de los hindús, de los chinos. En Oriente la filosofía en esencia es la misma. Voy a leer este parrafito, está muy interesante. Dice, el último día aquí en ese mundo, significa el día en que uno deja la escoria del cuerpo, lo consideran escoria, un estorbo del cuerpo, que puede ser voluntariamente durante la vida, elevándose por encima de la conciencia del cuerpo por medio de un proceso práctico de introspectivo. La meditación que sugieren como uno de los métodos de elevación o de encuentro consigo mismo, es una visión introspectiva 100%. Entonces, por medio de un proceso práctico de autoanálisis o involuntariamente al momento de la muerte, es equivalente la situación del desprendimiento durante una meditación al desprendimiento del cuerpo físico en la muerte física. Mueres aquí y renaces en otro lado. Ustedes lo han visto también. En muchos de nuestros pueblos hay creencias ancestrales y veneración a la muerte. Llevan mariachi, llevan música, llevan los guisos que le gustaba al difunto. Y comen con él, lo disfrutan. Es un momento de gozo, no de sufrimiento. Ya no sé quién aquí en Occidente empezó a querer sufrir. Sí sufre uno, claro que sufre uno. El desprendimiento físico de quien se va. Pero finalmente tienes que superarlo. Hay un maestro que, para demostrarnos que no se llevaba nada en la tumba, tenía mucho dinero, dice, cuando me muera me sacan las manos, me hacen 2 hoyos en el féretro. Y así lo hicieron, para demostrarles que no me llevo nada. Y no te llevas esposa, ni hijos, ni carro, ni celular, no te llevas nada. Entonces sacó las manos para que demostrarles a quienes estaban observando que se fue solo, como llegó. Llegó solo y se va solo. Pero se va a un campo de luz, a otro espacio luminoso más esplendoroso. Por aquí también dice, los grandes maestros hablan de 7
de 7 cielos. Entonces esos 7 cielos son planos todos espirituales al cual vas, al cual va tu alma según el merecimiento de esa alma. Vas al plano. Dice, entonces el polvo vuelve, en el momento de la muerte, el polvo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu vuelve a Dios de donde salió también. Ahora sí que cada quien de donde vino. La inteligencia del universo habita y por siempre morará una y otra vez en el corazón de cada átomo que está danzando acorde con la eterna danza de Shiva. Shiva es uno de los nombres de Dios en la cosmogonía oriental. Nací mineral, morí y me convertí en planta. Evolucioné como planta y me convertí en animal. Evolucioné como animal y me convertí en hombre. Voy a morir como hombre y me voy a convertir en ángel y otros seres espirituales superiores. Pero no lo encuentro. Es de una belleza increíble. O sea, como diciendo, no te angusties. En cada reencarnación, en cada vez que regreses, vas a regresar en un plano superior. Es excepcional, realmente excepcional, el que pueda regresar. Hay gente que regresa, pero es realmente excepcional. Lo normal es que reencarnes en una especie superior, o puedes volver a reencarnar en hombre, pero otras condiciones de mayor nobleza, de mayor espiritualidad que te permita desarrollar. Dice la teoría, nosotros no nacemos al azar, en una familia al azar, no es casualidad, no son nuestros padres casualidad. Nosotros mismos en procesos inconscientes, secretos, por decirlo así, elegimos a nuestros padres aún antes de nacer. Entonces, cuando nacemos, y analicen ustedes y van a ver que todos estamos en esas circunstancias. Nacemos en las circunstancias propicias para que nuestra alma siga creciendo, siga evolucionando. Todos nosotros nacemos en circunstancias tales que nuestros padres, nuestro ambiente familiar es propicio para seguir nuestra evolución. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los seleccionamos, nosotros mismos dijimos, ¿qué vamos a hacer en esta familia? Las cosas realmente trascendentes de la vida, en el nacimiento, en la muerte, en los hijos, en todos lados, están gobernados por leyes espirituales que nos están con amor dirigiendo hacia. Esta es la última digresión. Nosotros, el ser humano, somos como gotas del mar. Estamos inmersos en el mar. El mar es un océano de pura conciencia, de puro amor de Dios. Eso es el mar. Y el mar choca con un risco y al chocar hace una ola. Salta la ola y saltan pequeñas gotas. Ese es el ser humano individual. Mientras eres gota, cuando vuelves a caer, te fundes con el mar otra vez. Ya no puedes hablar de que esa gota, Octavio Martínez o Fernando Sánchez, etc. ¿Por qué? Porque te vuelves al océano de pura conciencia. Entonces, toda esta evolución, de acuerdo a las evoluciones, de acuerdo a esas cosmogonías, son para que nuestra alma siga progresando, hasta regresar al seno de Dios, donde ya no necesites reencarnar en cuerpo humano. Mientras sí necesitas, es igual que en la escuela, no es que ya salí de la escuela porque ya sé todo, ya me dieron mi título, ahí está. El alma es igual, el alma cuando realmente tiene experiencia, práctica, hasta práctica, no todo es espíritu, experiencia práctica, experiencia intelectual, experiencia espiritual, hasta entonces ya no necesita reencarnar, ya tiene el permiso de fundirse con el océano de pura conciencia. Yo cerraría la plática con este concepto, esperando que sea de interés y de utilidad. Gracias.